a quien también vamos a recibir hoy, que yo ya se los adelantaba en el comienzo del programa, es al doctor Julián Bustin, porque, bueno, queremos hablar de un tema puntual con él que tiene que ver con la reserva cognitiva. Él pertenece a INECO también y muchísimas gracias por haber venido hoy. Bueno, muchísimas gracias por Hacía invitarme. mucho también que no nos visitabas. Hace mucho, Pandemia de digamos. por, pandemia de por medio. Pero bueno, acá estamos, pasamos gran parte de la pandemia y bueno, contento de estar acá de vuelta con ustedes. Estamos hablando de ayudar un poquito a la memoria, de activar nuestra mente. Bueno, y para eso vamos a hablar con el doctor Julián Bustin. Julián, contanos un poquito, a ver, ¿de qué hablamos cuando decimos reserva cognitiva? Todo lo que tenga que ver igual con la mente, no sé por qué, pero a nuestros adultos mayores los pone como en una situación tensa. Así es, digamos, hay numerosos estudios que muestran que una de las cosas que más le preocupa a las personas mayores es cómo está la memoria, cómo está el cerebro. Inclusive a veces eso les preocupa más que tener algún tipo de otra enfermedad física. Así que por eso es tan importante el tema de la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva es cómo se va comportando nuestro cerebro armando una reserva a lo largo del tiempo que vamos viviendo. Ujú. Entonces, nosotros desde que nacemos, todo el tiempo vamos teniendo menos neuronas. Pero con las actividades que vamos realizando, esas neuronas se vuelven más fuertes y se conectan mejor. Entonces, la reserva cognitiva es cómo tenemos el cerebro en determinado momento de la vida para cualquier cosa que nos va a suceder en ese momento, cuán estamos protegidos para esos daños. Digamos, es como Ujú. una armadura que protege al cerebro de las cosas que nos van sucediendo en la vida diaria. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a una determinada edad con una actividad mental saludable? Bueno, por eso es fundamental ir a lo largo de toda la vida construyendo esta reserva cognitiva. Entonces, cuando somos chicos, lo fundamental es tener una buena alimentación y la educación. Digamos, hay numerosos estudios que demuestran que las personas que tienen estudios completos primarios tienen una reserva cognitiva mucho mayor que las personas que no tienen estudios completos primarios. Ujú. Después, a medida que vamos creciendo, es muy importante todo lo que es controlar los factores de riesgo cardiovascular, controlar la presión, el azúcar en la sangre, el colesterol, los triglicéridos. Nosotros, si podemos controlar eso, realizar ejercicio físico, realizar actividad física, todas esas cuestiones lo que van haciendo es aumentando esta reserva cognitiva. Y a medida que vamos envejeciendo, es fundamental mantener una actividad social, tener desafíos cognitivos, estar permanentemente Ujú. trabajando nuestra cabeza y sometiéndola a desafíos que nos permitan Claro. estimularla. Y todo eso a lo largo de nuestra vida va siendo esta reserva cognitiva. ¿Y, y qué pasa ahora en pandemia donde hubo una pausa, ¿no? En donde la parte social de los adultos mayores se frenó. Y de hecho, a ver, yo, por ejemplo, lo veo en los adultos mayores cercanos que tengo, ¿no? Al no ir al supermercado, no hacen las cuentas en los productos que tienen. Al no ir al centro de jubilados, ya no tienen un vínculo, si no juegan al buraco, no tienen identificación y rapidez mental, si no juegan a las cartas, ya no suman tanto. Y ahí hubo una pérdida. ¿Se puede recuperar eso? Así es, digamos, sí, durante la pandemia una de nuestras grandes preocupaciones era justamente esto, porque durante la pandemia las personas mayores estuvieron más aisladas, Ujú. estuvieron con menos interacción social, también con menos ejercicio físico, así que son todos factores que alteraban esta reserva cognitiva. Pero lo que sabemos es que nunca es tarde para volver a que estas neuronas vuelvan a estar más fuertes. Entonces, ahora que ya estamos en otra etapa, Ujú. y inclusive durante la pandemia, nosotros lo que proponíamos era todas estas cosas tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Digamos, por ejemplo, caminar adentro de la casa, usar medios de comunicación electrónicos para estar socialmente activos, usar también medios de conexión electrónico para juegos de cartas, como vos decías. Entonces, el tema es empezar hoy ya a hacer todas estas cosas que lo que nos hace es aumentar la reserva cognitiva. Digamos, hay un ejemplo muy claro de la importancia de esta reserva cognitiva. Hubo un estudio muy famoso que se llamó el estudio de las monjas. Ujú. Y había una monja que se llamaba Bernadette que tenía
todo para tener Alzheimer, o sea, le hicieron una biopsia del cerebro y tenía esta proteína tóxica que se produce cuando uno tiene la enfermedad de Alzheimer, que todos tienen tanto miedo, en sus niveles máximos. Pero esa monja nunca había tenido ningún síntoma de la enfermedad de Alzheimer, o sea, no había tenido problemas de memoria, Era no una había... persona conectada con la realidad, Todo absolutamente normal, a pesar de que su cerebro estaba lleno de de esa esta... toxina. Entonces estudió a esa monja y qué fue lo que pasó con esa monja. ¿Cómo puede ser que tenía los niveles máximos de Ujú. esas proteínas tóxicas y nunca tuvo ningún síntoma? Entonces lo que se vio es que Bernadette siempre en el monasterio tenía una dieta saludable, siempre practicaba todas las actividades sociales, hacía ejercicio físico regularmente, se participaba de todos los grupos que había en el monasterio. Así que, digamos, Bernadette fue la que nos demostró a nosotros cuál es la importancia de esta reserva Ujú. cognitiva para que cuando vaya pasando el tiempo y nos van pasando, a todos nos van pasando cosas en la Claro, vida, obvio. la reserva cognitiva es lo que nos va a proteger de que esas cosas no impacten en nuestro funcionamiento de todos los días. Ujú. Julián, hay muchas actividades, ¿no? Para hacer para agilizar la mente, que ahora te voy a pedir que me digas algunas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que realizan siempre la misma actividad para la cual ya no encuentran un desafío? Por ejemplo, hacen crucigramas todos los días y ya les sale así, porque ya lo hacen habitualmente. ¿Eso igualmente ayuda a la mente o hay que buscar desafíos nuevos? Hay que buscar desafíos nuevos. Lo que sabemos es que si uno repite siempre la misma actividad, deja de ser un desafío. Y lo que aumenta la reserva cognitiva es el desafío intelectual. Entonces, permanentemente tenemos que estar buscando situaciones nuevas que estimulen nuestros cerebros o situaciones con un nivel de complejidad mayor Ujú. y que recurra a otros sentidos. Digamos, si nosotros, por ejemplo, queremos aprender a tocar un instrumento, vamos a tener que utilizar la memoria, vamos a tener que utilizar el oído, vamos a tener que utilizar la sensibilidad. Entonces, mientras más sentidos utilicemos, más elementos del cerebro vamos a estimular. Ujú. ¿Cuáles pueden ser algunos ejercicios para que los que nos están mirando no crean que tienen que ir sí o sí a un determinado lugar o reunirse en otra zona, ¿no? Quizás dentro de tu casa también puedas comenzar a hacer algo. Así es, digamos, hay cosas de todos los días que nos pueden ayudar y, por ejemplo, digamos, vos mencionaste ir al supermercado, digamos, y nosotros podemos hacer cuentas pensando más o menos cuánto vamos a gastar y después cuando llegamos al supermercado vemos si estuvimos Ujú. acertados en en las predicciones que hicimos. También, digamos, utilizar, digamos, si siempre nosotros somos diestros o zurdos, utilizar la otra mano para hacer las cuestiones de la vida diaria. Digamos, también otro ejercicio muy bueno es si vemos un programa de televisión, un programa de radio, contarle a alguien conocido, a algún familiar, qué fue lo que se trató en el programa y hacerle un mini resumen. Eso nos permite Agilizar, trabajar nuestro claro. cerebro y empezar a memorizar cosas y que nuestro cerebro es plástico. Nuestro Ujú. cerebro se va amalgando de acuerdo a las condiciones que está viviendo. Algo tan sencillo como la lectura, leer un libro. Leer un libro es muy importante porque los libros siempre son novedades para nuestro cerebro y además cuando estamos leyendo algo lo estamos, aparte de leyendo, lo Imaginando, estamos ¿no? olfateando, lo estamos Claro, viendo, lo estamos sintiendo, estamos pensando a futuro. O sea, todo eso, ayuda. la música, Ujú. escuchar música, digamos, también estimula, hay un montón de estudios que demuestran que escuchar música regularmente, digamos, como se veía en los niños, digamos, que había un efecto Mozart, digamos, entonces sabemos que la música también estimula el fortalecimiento neuronal. Ujú. Por último, y me parece más que importante, ¿no? Eh, Porque como hay pequeños olvidos o pequeñas distracciones que generan muchas veces angustia en el adulto mayor y asusta a la familia, ¿no? También tomarnos unos minutos para cuando hay una charla con ese adulto mayor, identificar qué pasó, ¿no? Si se olvidó realmente algo, porque nos pasa a todos, o si tenemos que prestar atención, porque ¿cuánto complicamos a ese familiar cuando le estamos diciendo
¿Que no te acordás el nombre de tal? ¿No te acordaste tal cosa? Porque a veces les tomamos examen. ¿Eso complica también? Así es, digamos, nosotros sabemos que cuando alguien está estresado o está bajo presión, todos los problemas de memoria se vuelven peor. Digamos, si uno está muy estresado no puede prestar atención y como no puede prestar atención no puede memorizar las cosas. Entonces cuando a uno lo están retando de alguna manera, ¿cómo no te acordás eso? Uno se siente estresado y se va a acordar menos. Lo que es importante es tener en claro que en general los olvidos que se consideran benignos son olvidos que cuando uno le recuerda una situación parecida o le da claves para que recuerde lo que sucedió, la persona los puede recordar. Entonces, si uno no se acuerda el nombre de alguien y le dice, acordate que empezaba con la letra J o acordate que es amiga de tal persona, esas cosas en general facilitan el recuerdo y no son cosas que uno debe preocuparse. Uno debe prestar más atención cuando uno le da a la persona las claves, las ayudas para acordarse eso en un clima tranquilo, Por digamos, supuesto, de ayudarlo. claro. No en y, un la interrogatorio. y la persona sigue sin poder acordarse. En esos casos conviene hacer una consulta porque hay millones de causas por las cuales puede haber esos olvidos y la mayoría de esas causas son tratables. Es más, todas esas causas son tratables y se puede mejorar la situación. Consultar al especialista, al médico, pero prestar atención, ¿sí? No armar un interrogatorio ante cada situación. No, porque lo peor que se puede hacer para esas cosas es presionar a la persona porque sabemos que mientras más presionada está, menos se va a acordar. Doctor Julián Bustín de INECO, muchísimas gracias Un placer, por haber venido. un placer como siempre.